El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. 5 de octubre del año 2017. Doctor González Dubón, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Karina. Buenos días. No nos podíamos ir esta semana sin tener una cátedra y una explicación legal. Muchas y el gracias. tema que nos atañe en la mañana del día de hoy es un tema que debería de iniciar a preocuparnos porque tiene que ver con las legalidades dentro de la Corte Suprema de Justicia, a la luz de las leyes guatemaltecas. Efectivamente, así es. Mire, ya ayer fue la cuarta vez que se reunió la Corte, el Pleno de la Corte, los magistrados, y no pudieron elegir a su presidente. Lo que hace evidente es que ahí adentro hay una lucha política innegable. Se ha denunciado públicamente, pero esto lo hace evidente. La única candidata ha sido una abogada que trabajó para la CICIG, que trabajó para la Procuraduría de los Derechos Humanos y cuya línea ideológica es evidente. La Corte de Constitucionalidad complicó la situación porque la Constitución es bastante clara en cuanto a cómo se elige al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, la Corte se integra con 13 magistrados que incluye a su presidente. Podríamos proyectar el primer artículo que se refiere a la integración de la Corte. Dice este artículo, que es el 214 reformado, integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la Corte se integra con 13 magistrados. Esos 13 magistrados integran el Pleno. Veamos ahora el siguiente artículo, por favor, el 215, en el último párrafo. Aquí dice cómo se elige al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Dice el último párrafo: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros con el voto favorable de las 2/3 partes al presidente de la misma, el que durará en sus funciones 1 año y no podrá ser reelecto durante este periodo de la Corte. Eso quiere decir que los 13 magistrados, el Pleno de la Corte, es el que debe elegir al presidente con el voto favorable de 2/3 partes, que son 9 magistrados. 8.66, pero no podemos partir a un magistrado, entonces son 9 magistrados los que realmente constituyen los 2/3. Sin embargo, hay un antecedente y es un hecho que ocurrió hace más o menos 1 año, cuando la Corte de Constitucionalidad, en un amparo que interpusieron, resolvió que la Corte, que en ese entonces estaba integrada con 13, pero con un magistrado suplente, que es el presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, precisamente porque cuando falta un magistrado, ya sea en forma temporal o en forma permanente, la Corte debe integrarse con los presidentes. Tenemos un artículo de eso. Así es, los suplentes de la ley del organismo judicial, dice que los presidentes de las salas de la Corte de Apelaciones, primero los de la capital, y en el orden numérico que tienen, en este caso sería la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, son los que les corresponde ocupar el cargo. Aquí lo tenemos, es el artículo 77, dice suplencias en caso de impedimento, excusa, recusación o ausencia temporal
de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta deba conocer en pleno, que es el caso de la elección del presidente, serán llamados a integrarla los presidentes de las salas de apelaciones o tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico. Ese orden numérico se refiere a que las salas de la Corte de Apelaciones son sala primera, sala segunda, sala tercera. Entonces, corresponde llamar en primer lugar al presidente de la sala primera de la Corte de Apelaciones con sede en la capital. Así se integró la Corte. Pero como la magistrada Patricia Valdés, Silvia Patricia Valdés, no era del agrado de la gente que ha estado dominando los tribunales de justicia y el sistema de justicia en general, en connivencia con los magistrados de esa misma tendencia ideológica, particularmente la magistrada Gloria Porras, que está en la Corte Constitucional de Constitucionalidad, declararon que el magistrado suplente lo era únicamente para conocer de los asuntos judiciales, pero no de los administrativos, que no es lo que dice la Constitución, como lo acabamos de ver, y que como consecuencia no podía integrar la Corte y no podía votar para elegir al presidente. Y así votaron la elección de la magistrada Patricia Valdés, lo que le permitió asumir el cargo en una nueva votación al actual presidente, que está alineado, digamos, con la izquierda. Y ahorita tenemos un nudo causado por la CC. Ahorita, en virtud de que la magistrada Stalin está suspendida porque tiene decretado un auto de prisión provisional, la Corte solo tiene 12 magistrados. Y como de acuerdo con el criterio de la propia Corte, un suplente no puede completar el pleno, entonces ahora se inventaron que se puede elegir con 12 magistrados, lo cual es un absurdo. No solo, porque ya vimos que es con 13. Así es. Y el pleno se integra con 13. Sería completamente ilegítima e ilegal la conformación o la presidencia de. Imagínese esta contradicción. Si con un magistrado suplente no se puede, entonces sin magistrado suplente sí se puede. Es decir, esto reta el sentido común, reta toda lógica y obviamente violenta la Constitución. ¿Es por eso que no se han logrado poner de acuerdo, cree usted? No, si no se ha logrado poner de acuerdo por la lucha política que hay ahí, pero la tercera parte de los magistrados, cuando hay 12, es 8, no es 9. Y las 2/3 partes del pleno... Violaría el artículo 214. Efectivamente, 9, son 9 cuando está completa la Corte y 8 si son 12. Naturalmente, ahora se ha dicho que los 12 pueden elegir porque se pueden completar los 9 votos, pero ese no es el punto de discusión. El punto de discusión es que el pleno no está completo. Y si no está completo, mientras el Congreso no nombre a un nuevo magistrado, que solo lo puede hacer cuando esté firme la condena en contra de la magistrada Stalin, la Corte no puede integrarse con un magistrado titular, únicamente con un magistrado suplente. En mi opinión, las votaciones que está realizando la Corte Suprema, como lo dijo la propia Patricia Valdés, licenciada Patricia Valdés en el Pleno, es inconstitucional. Pero así están votando. Están votando con base en la interpretación antojadiza que hizo la Corte de Constitucionalidad. Es lamentable que el Tribunal Máximo en materia de justicia esté en esta situación. ¿Podría ser el reflejo de cómo está toda la administración de justicia el día de hoy? Lo es, pero particularmente la lucha ahorita es porque la presidenta o el presidente que quede va a pasar a integrar la comisión de postulación que debe elegir al nuevo fiscal. Entonces, esa es la lucha, en abril, la lucha política que hay adentro, ¿verdad? Porque se quiere poner como uno de los miembros de la comisión de postulación a alguien cuya ideología
esté alineada con los propósitos de la gente que ya se apoderó del sistema de justicia. Esa es la razón por la cual el colombiano Iván Velázquez había estado diciendo que la corrupción se quiere apoderar de la Fiscalía General del Ministerio Público, pero ellos son la corrupción 2, ¿verdad? La corrupción 1 son los que están, algunos de los que están detenidos, y la corrupción 2 son ellos, porque se han apoderado del sistema de justicia, lo han cooptado desde el fiscal, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad y algunos tribunales de primera instancia. Entonces, esa es la lucha que se está librando adentro de la Corte Suprema de Justicia. Naturalmente, hay magistrados decentes también ahí que no se dejan cooptar, pero que están muy presionados, al grado que la única defensa que han tenido realmente es no votar. Si no se logra elegir presidente para el 13 de octubre, tiene que asumir el cargo la vocal primera, que es la licenciada Patricia Valdés. Entonces, por eso es que los obligaron, porque los obligaron a estar en sesión permanente hasta que elijan presidente. Pero se elegiría mal, ¿verdad? Sí, eso se ve mal. O sea, mal porque lo estarían haciendo conforme dice la CC, que riñe y no como dice la Constitución. Exactamente, que riñe. Entonces, realmente mal, muy mal. ¿Cómo puede el ciudadano confiar en una Corte Suprema de Justicia en la que está habiendo una lucha política terrible, en donde ve que la justicia está totalmente politizada? Esta ya es una lucha política, no es una lucha de méritos por ocupar el cargo, porque la que menos méritos tiene es la licenciada Dávila, que es la que están promoviendo para presidente. Entonces, lástima a Guatemala. En Guatemala realmente, como lo he dicho repetidamente, ya no hay un Estado de Derecho. Hay un Estado de hecho. No solo se ha politizado la justicia, sino hoy también se ha hecho evidente que se ha criminalizado la vida civil. Cualquier actividad que haga un ciudadano que no esté en la línea de los que están montados en el sistema de justicia es criminalizado. Cualquier actividad de la vida civil tratan de hacerla encajar por la fuerza en un tipo penal con el propósito de sacarla del camino. De silenciar y violentar el artículo 35 de la libertad de expresión. Así es. Eso a ellos no les importa, porque no les importa la Constitución. La característica de este movimiento ideológico que es para ellos la Constitución y la ley no valen nada. Lo único que vale es llegar al poder por cualquier medio. El fin justifica los medios. Es decir, ese relativismo intelectual y moral, estilo Maquiavelo, que para llegar cualquier cosa es válida, lícita o ilícita, cualquiera. Y eso es una desgracia no solo moral y jurídica, sino económica y de la vida social de un país. No puede haber un país que pueda prosperar y pueda vivir en paz en esas circunstancias. Es imposible. Sin embargo, sabemos que la estabilidad del Triángulo Norte es algo que importa muchísimo a las actuales autoridades de turno de Estados Unidos, que son republicanos. Y que, por cierto, retuiteé hoy un tuit de Donald Trump en donde dice que tiene el grado de desempleo más bajo en los últimos 16 años, entre otras. Sí, mire, el problema es que algunos diplomáticos de carrera, como el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, fue nombrado por Brownsfield, él trabajaba directamente con Brownsfield, que es evidentemente un demócrata de carrera, pero de la ideología de Obama, de tal manera que pueda ser que el embajador efectivamente traiga buenas intenciones y realice un buen trabajo, pero... Habla de gobernanza, habla de prosperidad, habla de seguridad. Pero vamos a ver si los hechos respaldan sus palabras, porque hablar es fácil, aunque el chiste diga que no. Hablar es fácil, pero vamos a ver si realmente las actuaciones encajan
dentro de esos objetivos que él ha exteriorizado. Ojalá que así sea. Estabilidad del Triángulo Norte creo que es exageradamente importante. Si hay estabilidad aquí, no hay migrantes y hay paz en la región. Sí, mire, la razón por la cual le interesa a Estados Unidos es sencillamente porque el grueso de la migración ilegal pasa por Guatemala, el grueso de los alijos de drogas ya no solo pasan por Guatemala, sino que se producen aquí. Mire todo lo que se encontró durante el estado de sitio en el departamento de San Marcos, millones de plantas de amapola, millones de millones. Entonces, no solo se cosecha, se procesa y se envía a Estados Unidos, sino que ya dejamos prácticamente de ser un país de paso de la droga por ser un país productor de droga. Es decir, ¿cómo no le va a interesar a Estados Unidos Guatemala? Ahora, desafortunadamente, las personas que han estado en esa área produciendo son gente vinculada con la exguerrilla. Habían levantado ya ahí verdaderas fortalezas, estaban armados hasta los dientes con AK-47, armas automáticas, lo cual nos está diciendo de antemano que si a Estados Unidos realmente le preocupa, debe realmente cooperar y trabajar de la mano con el gobierno de Guatemala para hacer llegar el orden, la ley y el orden a ese lugar. Entonces, desafortunadamente, el embajador Robinson lo que hacía era proteger a estos grupos como Codeca, el CUC, el Frente Nacional de Lucha. También vimos una captura el día de ayer de un juez que aparentemente está sindicado, pero no está condenado, sino solamente fue aprehendido, porque aparentemente tenía algún favoritismo con las resoluciones que dictaba. Es un juez del interior del país que está ligado, entre otros, aparentemente a Codeca. Efectivamente, así es, pero no es un secreto que la gente de Codeca, del Frente Nacional de Lucha y del CUC se fotografiaba con el embajador, se fotografiaba con el colombiano Velázquez, de tal manera que ellos han trabajado de la mano y han gozado de la protección. No se sabe que el Ministerio Público tenga incoado un proceso contra Codeca, a pesar de las cientos, en realidad 2.000 denuncias que hay por robo de electricidad, que le llama hurto de fluidos el Código Penal. No se sabe que las acusaciones que ha habido contra miembros del CUC hayan podido prosperar. Es más, desde la época de Claudia Paz y Paz se ordenó que a la fiscal que llevaba el caso contra los que estaban sindicados de haber provocado problemas en Huehuetenango, se le ordenó que abandonara la acusación, y cuando no lo hizo atentaron contra su vida. De tal manera pues que si algo ha dejado esta desgraciada experiencia en Guatemala es evidenciar quiénes son los personajes que están atrás del caos, del rompimiento de la institucionalidad, y que quieren tomar el poder a puro tubo, porque nunca lo han podido lograr a través de elecciones libres. ¿Usted no cree que vaya a cambiar un poquito la política y que vamos a lograr tener un poquito más de estabilidad? Porque el problema es que yo creo que cuando la potencia dice que quiere estabilidad en la región, y ya que el nuevo embajador habló de la prosperidad, yo creo que también es prosperidad económica, porque si hay prosperidad económica de una economía que al fin se atrevieron a decir que está en platos de cucaracha, va a haber menos migración. Lo que sí se logró con las cosas que todavía no hay sentencias firmes en todos los casos mediáticos del MPI y de la CICIG, lo que sí es evidente que se logró fue que se destrozara la economía del país. Efectivamente. Se destrozó, pero el nuevo embajador nos habla de prosperidad y que quiere que aquí haya gobernanza, prosperidad y seguridad. Tres cosas que si no existen, migramos. Es deseable que sí sea, pero los índices mundiales de prosperidad están vinculados directamente al Estado de Derecho. De acuerdo con la cantidad de Estado de Derecho, así es la cantidad de prosperidad. Es una relación directamente proporcional. ¿Al menos algún país que pueda dar el ejemplo a nivel mundial? Muchísimos. Todos los países del oriente, de Singapur, de Nueva Zelanda, en las islas, todos los países, incluso Canadá, que están en los primeros 7 lugares,
porque Estados Unidos está hasta atrás. La prosperidad económica va de la mano con el Estado de Derecho. ¿Y qué quiere decir Estado de Derecho? Es que Estado de Derecho quiere decir que se respetan los derechos individuales, que hay límites al ejercicio del poder, que está dado por esos derechos. Quiere decir que hay separación de poderes, que ningún poder está subordinado al otro, como ocurre en Guatemala, en donde el poder judicial o organismo judicial que está cooptado por la izquierda ha tenido subordinados tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Eso no puede ser un Estado de Derecho. Y naturalmente el respeto a los derechos individuales, la separación de poderes no pueden faltar en un Estado de Derecho. Y eso es lo que nos falta en Guatemala. En Guatemala los derechos individuales, el debido proceso sobre todo, que es la garantía de todos los derechos, está siendo violado todos los días en todos los procesos. Lo hemos estado viendo ahorita con las actividades que han tenido la defensa de los procesados, donde se ha señalado concretamente la implantación de pruebas, las pruebas falsas, la falta de autorizaciones para hacer grabaciones por los jueces encargados de la investigación del proceso. Todos los días está saliendo a luz las violaciones al debido proceso. Si no hay debido proceso en un país, no hay garantía de ningún derecho individual, ni de la vida, ni de la libertad, ni de la propiedad. Dos cosas serán importantes destacar en esta coyuntura que estamos viviendo. Vamos a ver. Uno es porque quieren incluir a los comités. La nueva ley electoral y de partidos políticos lo que realmente quiere incluir es a los comités para que los comités puedan optar a elegir ya no solo alcaldes, sino presidentes y diputados. Sí. Bueno, diputados y después se van a tirar a presidente, seguro. Bueno, pero y están muy molestos porque ni Taracena, que era un antiguo aliado, cayó en el rollo, ¿verdad? Cada diputado tendrá su porqué, no quiere que eso pase. Y Taracena dijo que entonces todos los narcos iban a hacer sus comités. Eso fue lo que dijo Taracena, no son palabras mías. Y entonces iban a llegar narcodiputados al Congreso de la República. Eso dijo Taracena hace 2 días. Pero la segunda gran coyuntura por la que podemos ver que ahorita calmó un poco, tal vez porque todavía no conocen muy bien al nuevo embajador y no saben por dónde les va a patear, pero por eso creo que hay un poco de calma en el país, una calma que me asusta, chicha, y que cuando hay calma de ese tipo, algo se puede estar planeando. Vamos a ver qué pasa. Pero la segunda gran coyuntura es la elección de la fiscal general de la Nación, de él o la fiscal general de la Nación. Dicen que de León Duque está muy calladito porque él puede ser una carta tapada, muy afín a. Pero eso debe ser, esa persona debe ser electa ya para abril, porque en mayo debiese estar tomando posesión. Yo he dicho que para febrero más o menos vive el rey, muerto el rey, vive el rey. Es lo que suele pasar en todas partes del mundo y en todas las instancias, en todo. Uno ya sabe en una empresa que van a despedir al gerente administrativo, ya no manda. Solo se supo la noticia y ese señor o esa señora pasó a un quinto plano, ¿verdad? Porque así es la conducta humana. Muerto el rey, vive el rey. Entonces, a partir de eso es la pugna y las sometidas a presión en el marco de la legalidad que creo que se pueda estar viendo el día de hoy de varias fuerzas del país, ¿o no? Sí, mire, comenzando por lo de los comités cívicos y su eventual derecho de postular candidaturas a las diputaciones. Ya la comisión descartó hace 2 días ese artículo, precisamente con la excusa de que podría el narcotráfico permear los comités cívicos. Las mismas reglas que aplican para los partidos políticos son aplicables en ese sentido de control de financiamiento para los comités cívicos, para cualquier agrupación política. No es una falacia esa afirmación. Si pueden permear, digamos, un comité cívico, lo pueden hacer también con cualquier partido político y todavía mayormente con ellos porque son los que manejan mayor presupuesto.
De tal manera que ese no es un argumento que amerite eso. Lo que no quieren evidentemente los partidos políticos es perder la oportunidad y la capacidad de ser ellos los únicos que propongan diputados. ¿Usted estaría de acuerdo a que los comités postulen diputados? Por supuesto. Mire, realmente ni siquiera debería ser necesario un comité. Cualquiera que quiera postularse debería ir a inscribirse y hacer su propia propaganda y si puede que lo elijan. ¿Y qué hay que cambiar para eso? Habría que cambiar la ley electoral y podría eventualmente ponerse una norma constitucional que lo permita. Mire, no hay razón para ponerle requisitos a nadie para que pueda optar a un cargo público. No hay ninguna razón valedera. El derecho... La presión encima del Congreso se descargaría si los comités logran inscribir a quienes da la gana. Por supuesto, por supuesto. Y mire, la Constitución dice que es un derecho de los guatemaltecos elegir y ser electos. Ahí no dice que tengan que ser postulados por un partido político, eso se lo inventaron en la ley de partidos políticos. No dice que los comités cívicos no puedan proponer candidatos. Esa también es una limitación que no es constitucional porque la Constitución no limita ese derecho. No dice nada de eso, no restringe. No restringe, para nada. Ahora, volviendo al caso del candidato a fiscal general, también se rumora, por ejemplo, que Gloria Porras podría ser una de las candidatas a fiscal general. Ya sea el ex procurador de los derechos humanos o esta magistrada de la Corte Constitucional, sería terrible que pudieran llegar a la fiscalía. Pero eso es lo que el colombiano Velázquez ha estado organizando y es lo que pretende hacer, y por eso son sus acusaciones, porque para él todo el mundo es corrupto menos él y los que trabajan con él, ¿verdad? Cuando es exactamente al revés, porque ya sabemos que la técnica, la estrategia socialista es acusar a otros de lo que ellos hacen. Eso es lo que le ha ganado el odio de todos los guatemaltecos honrados que se han visto acusados de ser corruptos simplemente porque no están de acuerdo con él. Entonces, ahí él se hizo el harakiri, porque lo que produjo esa afirmación es la indignación de todos los guatemaltecos, que en su casi totalidad somos honrados. Fíjese que debo de compartir con ustedes también un tuit que hice ya hace 2 días por la tarde, y es que pude hablar por teléfono con Quique Cimeri, el padre de el jovencito que fue brutalmente golpeado y casi dejado por muerto. Está nuevamente en Estados Unidos. Está siendo evaluado por diferentes doctores porque el joven Andresito va a necesitar de más cirugías. Todavía no está completamente desinflamado su ojo, entonces tiene que desinflamarse completamente su ojo, completamente su nariz. Hay que restaurarles piezas de dientes, imagínese usted. Y todo esto lo vimos con alevosía, ventaja y una completa impunidad, efectuado por más de 5 personas que trabajan aún el día de hoy en la CICIG. Y fue un hecho menospreciado por las altas autoridades del Ministerio Público, me atrevo a decir, y por las altas autoridades de la CICIG, ya que dijeron que había sido una riña normal en un partido de fútbol. Sí, mire, la gente de la CICIG ha cometido no solo sino otra serie de delitos. Por ejemplo, el ex investigador de ellos, jefe de investigadores, Pedro Díaz, que lo sacaron sin hacer bulla de nuevo para Colombia, porque estaba acusado por varias fiscales del Ministerio Público de acoso sexual. Y eran acusaciones serias, fundadas de fiscales, que me reservo el nombre. Para que no sean perseguidas. Exactamente, pero que presentaron en la propia CICIG denuncias de acoso fiscal contra Pedro Díaz, que lo tuvieron que sacar de la CICIG calladamente para Colombia y removerlo del cargo. Además de todas las acusaciones que ha hecho Giselle Rivera en Costa Rica, digamos, acerca de lo que pasó en diferentes investigaciones. Por otro lado, aquí casi nadie menciona las quejas que ciudadanos guatemaltecos han presentado en la ONU contra la CICIG, que están debidamente documentadas por los abusos de poder que comete la CICIG en los últimos tiempos el colombiano Iván Velázquez.
Es decir, eso la mayor parte de guatemaltecos no está enterado, pero son hechos reales, hechos comprobables. Uruguaya, creo que habían algunos, pongamos la fotografía de los señores extranjeros que fueron involucrados o que están que son sindicados de la golpiza extrema. No solo Andrés, hay otros compañeros de Andrés del partido de fútbol que también fueron brutalmente golpeados, pero con el que más saña la agarraron fue con Andrés Cimeri. No hemos visto el pronunciamiento de los embajadores del Cono Sur con respecto a este tema. O no viven en este país o les vale madre, pero como mínimo, los embajadores de esos países debieron de haber actuado o sacado un comunicado, ya que se meten en asuntos nacionales que no son de incumbencia de ellos en la gran mayoría, aún tienen el veto para poderlo hacer desde el convenio de Viena, ¿verdad? Pero ellos se meten a opinar, pero no opinan de la estupidez, brutalidad, de la brutal golpiza que algunos sus connacionales le ocasionaron a un guatemalteco, aunque hubiese sido un extranjero que radica en este país, pero unos extranjeros vinieron a dejar casi muerto a un guatemalteco y nada pasa, y no pasa absolutamente nada. Y no es el único caso. Hay otros casos en que estos mismos policías han abusado de otros guatemaltecos, porque ellos se conducen con prepotencia en la ciudad de Guatemala, por todo lugar en donde Imagínese cómo se queda uno de padre, que salgan los hijos de uno, que no vaya a haber uno de la CICIG ahí, menos un policía, porque los puede dejar medio muertos, y Mire, después si uno pone una querella en contra de ellos o pone una queja, y inventan procesos legales. Es inaudito. Los extremos a que ha llegado la gente de la CICIG en Guatemala con los abusos es totalmente intolerable. Yo realmente estoy muy preocupado porque veo cada vez más la indignación de la gente, veo cada vez más cómo salen a luz todos los atropellos de que son objeto los guatemaltecos. Por ejemplo, en las mismas cárceles, en donde no se brinda atención médica a los procesados que están gravemente enfermos, incluso ya han muerto algunos de ellos y se les deja morir. Yo tengo testimonios personales de casos que han ocurrido en los penales en donde se ha pedido reiteradamente el auxilio médico para un reo que está a punto de perder la vida y simplemente no se lo brindan como castigo por estar sindicado o de ser parte Fíjese parte que de la contraparte. voy a decir algo que es preocupante, pero que como uno es medio de comunicación, uno no puede decir todo con lujo de detalles, porque corre riesgo la vida de la persona que nos viene a denunciar y la vida de uno. Pero estoy comenzándome a preocupar porque en nuestras cárceles sí hay tortura. Fíjese que lo que estoy diciendo es delicado y está todavía pendiente la elección del nuevo director en contra de la Comisión de la Tortura en el Congreso de la República, pero en Guatemala sí hay tortura. Y si no, mi teléfono, el 3014-8388, en los WhatsApps, que no grabo ni escasamente pregunto quién me está escribiendo, porque recibo muchas denuncias. Por ejemplo, si se atreven a denunciar a un doctor del INASIF que hizo una mala práctica y en el colegio médico, o si se atreven a denunciar a alguien de las altas autoridades de la Administración de Justicia en el MP, pues el castigo es que lo mandan a Pavoncito. Imagínese usted, el castigo, alguien que ni siquiera está siendo sentenciado, conozco muchos casos, pues el castigo es que los mueven y del otro lado pueden llegar a tener grandes golpizas y parte sin novedad, o torturados en calabozos prácticamente, y lo que estoy diciendo es grave, pero me he dado cuenta que en Guatemala sí se practica la tortura en los centros de privación de libertad. Permanentemente. No digamos cárceles. Permanentemente, mire, tienen reos ahí que no les dan una cama, un colchón, durmiendo en el suelo simplemente para castigarlos, los problemas de la comida. Es una tortura permanente la que ejercen contra la gente que está detenida en estos Sé de gente centros. que estuvo en Fraijanes, que estaba en un cuarto y que todas las madrugadas llegaban a echarle agua congelada.
Si eso es buen trato humano, yo me hago show. Pero para mí eso, doctor, eso es tortura. Pura tortura, pura tortura. Y eso se practica aquí en Guatemala. Sí, definitivamente. Mire, la mayor parte de las personas no se ha dado cuenta de todo lo que está pasando en Guatemala. Están pasando cosas terribles y están siendo cometidas esos delitos por la gente que está detentando el poder en todo el sistema de justicia. Desde el sistema penitenciario per se, que recibe órdenes del Ministerio de Gobernación, vinculado naturalmente, como se ha evidenciado, con el sistema de justicia y el Ministerio Público. Mire, la triangulación que hay, por ejemplo, entre el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional es evidente, como lo vemos a diario en este tipo de casos. En los antejuicios por hechos que no constituyen delito, como el caso de Linares Beltranena, por ejemplo, el diputado, en donde los hechos no constituyen delito y sin embargo ya hay una juez pesquisidora persiguiéndolo, cuando eso debiera haberse rechazado totalmente. Entonces vemos que el Ministerio Público acusa, la Corte Suprema de Justicia, cuando le conviene, le da trámite rapidito al antejuicio, y cuando no le conviene, cuando es contra la propia fiscal o contra los magistrados de la CC, entonces retiene los expedientes por un lado y finalmente los califica de políticos o espurios sin tener esa facultad, con el objeto de proteger a la fiscal y proteger a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y a sus propios magistrados, porque también ellos conocen de los antejuicios que han sido planteados contra algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sencillamente no les dan trámite. Es decir, es una negación absoluta de justicia. Guatemala está en un estado terrible, la justicia está por los suelos. Es verdaderamente alarmante que estemos viviendo una situación como la actual. Y no se ve mucha luz en el túnel, no se ve luz en el túnel. Hay una cosa que apenas titilea, pero que todavía nos chocamos dentro del túnel porque no logramos ver. Así es, y mire, y la persecución contra la gente que dice la verdad, que se atreve a decir la verdad, es innegable. Apenas cualquiera de nosotros que alce labor para denunciar estas cosas, ya le empiezan a buscar, a ver ¿cómo se arma un caso? ¿Cómo le arman un caso? Y viene gente enviada por ellos aquí a decir cállese y bájele porque le van a armar un caso. Sí. A la gran P, dice uno. ¿En qué país quieren tener totalitarismo? Un totalitarismo a 2 horas y media de la Florida. Yo no sé si al gobierno de Donald Trump le conviene un totalitarismo de la justicia a 2 horas y media de ellos. Porque si detestan el totalitarismo, aquí nos estamos convirtiendo en eso. Mire, lo que había ocurrido es que durante la estancia de Robinson en Guatemala, él había organizado un sistema de lobby y comunicación directa entre ciertos personajes de Guatemala y ciertos personajes del Departamento de Estado. Entonces, automáticamente, este grupo de gente manejaba el avance en Guatemala de este tipo de situaciones. Esa es la razón que explica por qué no están detenidos los que debieran estar y por qué sí están detenidos algunos o tal vez muchos de los que no debieran estarlo. Fíjese que debemos de decir que allanan la comuna de la Municipalidad de Guatemala. La PNC, el Ministerio Público realizan las diligencias. Varias autopatrullas de la PNC están afuera de la Municipalidad de Guatemala, donde se está realizando un allanamiento. Tal vez podemos ver algún tuit de la Municipalidad de Guatemala o algo que nos dé más información con respecto a esto, por favor. Mire, esto es inaudito, es increíble. Como es evidente que Arzú no ha apoyado, el alcalde Arzú no ha apoyado estos movimientos de rompimiento de la institucionalidad, ahora la están ya tomando contra él. Es decir, ¿cómo es posible semejante cosa? Yo creo que si los guatemaltecos no hacen un esfuerzo por informarse. Hay un concejal capturado, hay una concejal capturada por lavado y delitos de peculado, y es Luisa María Salas Bedoya, síndico tercero.
Creo que te voy a enviar esta información, control, y ahorita te digo si hay alguien capturado ya. Sí, mire, pero ¿por qué hacerlo en la municipalidad a las 11 de la mañana? Si realmente ella en lo personal es la que está involucrada en un delito, pues la pueden detener en su residencia y evitar el daño a la institución, porque aquí evidentemente la intención de hacerlo de esta manera es causarle daño a la institución, a la Municipalidad de Guatemala, e indirectamente al alcalde de Arzú. Entonces, todas estas sutilezas ya han dejado de ser sutilezas, ya es evidente la intención que tienen todo este tipo de actividades. Y por ejemplo, no obstante que nadie debe ser expuesto a los medios de comunicación, sino hasta haber sido indagado, hoy por ejemplo, que detuvieron al abogado Moisés Galindo, lo primero que hacen es tomarle una foto y sacarla en las redes, ¿verdad? Es decir, la violación de los derechos individuales está a la orden del día. Yo no sabía que el señor Beto Lima estaba escribiendo un libro, pero aparentemente el señor Beto Lima escribe un tuit, ¿verdad, control? Ponelo, o escribe en Facebook, no sé cómo fue que me llegó la información. Pero aparentemente dice él que en el allanamiento lo que se llevaron fue su libro, hasta el original. No sé si él ya había publicado un libro, yo no sabía nada de eso, pero ¿qué pueda decir en el libro que pueda incomodar como para llevarse un libro? Bueno. O el original y una copia, o sea, hay cosas que todavía, hasta que no nos den la conferencia de prensa con presentación de PowerPoint, no vamos a tener muchas lagunas y dudas. Es evidente que su hermano manejaba muchísima información y que obviamente él debe conocer alguna de esa información. Él escribió Lima, allá allanando mi casa y se llevan el libro de mi hermano Byron Lima, la represión. Bueno, eso es lo que escribe Beto Lima. Sabemos que ahora Lima, el hermano de Byron Lima, ya se encuentra en la torre de tribunales, ¿verdad? También dice que se llevaron los papeles que le entregó a su hermano la CICIG hace un par de años. La propia CICIG le dio documentos que hoy secuestra el Ministerio Público. Ah, ¿eso también? Sí, así es. Eso lo tuiteó él hoy temprano. De tal manera, pues, que los abusos... Lo más curioso es que se llevan papelería de mi casa que la misma CICIG le entregó a mi hermano Byron Lima hace 3 años. O sea que se llevan la documentación para poder efectuar una defensa correcta, que no hable a la prensa para no hacer show mediático. Entonces, las violaciones a la Constitución, las violaciones de los derechos individuales, la arbitrariedad, el abuso de autoridad a la orden del día. A la orden del día. Al campo de batalla con la frente en alto, vamos a tribunales a ver qué pasa y aclarar las cosas. Presunción de inocencia siempre debe prevalecer. Sí. Eso yo lo veo como un llamado desesperado de él, porque obviamente ya está detenido, lo van a colocar en un centro de detención donde va a ser sometido a todos los vejámenes que hemos estado denunciando, porque es la regla para el trato de los detenidos, ¿no? Miren, para cerrar este asunto de la elección de la Corte Suprema de Justicia, la ley de amparo, no sé si tenemos por ahí el artículo que dice que para que haya doctrina, o sea, para que sea obligatoria un criterio de la Corte, tienen que haber 3 fallos contestes en un mismo sentido. En el caso de la sentencia que dictó la Corte, aquí lo tenemos, no sé si lo podemos leer, dice, es el artículo 43, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en la sentencia de la Corte Constitucional sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte.
En este caso, de integrar el pleno de la Corte con un magistrado suplente, presidente de la Corte, de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, y que no puede participar en la elección de presidente, solo hay una sentencia. Es decir, no obliga a la Corte Suprema, porque no es doctrina que tenga 3 fallos contestes. Entonces, yo ignoro por qué razón los diputados no hacen valer este artículo de la ley de amparo, porque ellos no están obligados a obedecer esa sentencia de la Corte, porque no es doctrina. ¿los diputados o los magistrados? Perdón, los magistrados de la Corte Suprema. Con una sola sentencia, ellos no están obligados a acatar esa interpretación de la norma constitucional y de la norma de la ley del organismo judicial. Pero, aunque uno puede imaginar las presiones a que están sujetos los magistrados, nunca va a poder tener, bueno, no nunca, pero difícilmente va a poder tener información concreta de quiénes son los que lo están presionando y de qué manera los están presionando. Pero yo sí haría un llamado para que ellos hagan valer su calidad de magistrados, de máximas autoridades del organismo judicial, que rechacen los amedrentamientos, que rechacen las presiones, que rechacen las amenazas y que tengan presente que están ahí para hacer valer realmente la Constitución y las leyes, para hacer que Guatemala sea un verdadero Estado de Derecho y que finalmente terminen eligiendo a una persona que no tenga vinculaciones de ninguna clase con la gente que está defenestrando realmente a los funcionarios públicos y que quiere tomar el poder por medios no electorales. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias, siempre es un bien, placer. Karina. Gracias. Es importante que toda esta explicación legal pueda salir en una cápsula control, que la podamos subir al YouTube para que el pueblo de Guatemala se pueda enterar y por supuesto que el joven que está con las redes sociales lo pueda hacer de la mejor manera. Me voy a ir a una breve pausa y regreso enseguida con el segundo invitado. Por favor, no se vayan.